más cifras mentirosas de Barbosa. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, está mintiendo burdamente sobre otras cifras importantes de gestión, esta vez sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados por la entidad con fines de extinción de dominio a las organizaciones criminales asociadas a la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Vamos por partes, como el fiscal Barbosa abultando todos los números de resultados para inflar su vanidad y su ególatra ilusión de hacer y seguir en campaña política. Con la facilidad de quien va soltando dígitos exagerados, cada vez más elevados y sin ninguna documentación, estudio o peritazgo o avalúo que lo sustente, el fiscal Barbosa, el 12 de octubre de 2022, dijo en un documento oficial que en su administración se habían incautado 21.772 bienes de cuyo valor se estimaba en 25.7 billones de pesos. 10 meses después, el 17 de agosto de 2023, ante el Congreso Empresarial de la ANDI, expresó en un discurso que esa cifra se trataba de 7.000 millones de dólares, es decir, casi 28 billones de pesos. Hemos recuperado 7.000 millones de dólares que le hemos entregado a la SAE, 28 billones de pesos. Dijo esto seguido de una pausa profunda, viendo al horizonte, para ganar los aplausos de su audiencia incauta. 3 meses pasaron, solo 3 meses. Y en una entrevista con el diario El Tiempo, el 29 de noviembre de 2023, Barbosa dijo que la Fiscalía General de la Nación le había entregado 29 billones de pesos en bienes a la Sociedad de Activos Especiales, de los cuales 21 millones eran incautados al narcotráfico. Menos de un mes después, el 21 de diciembre de 2023, la Fiscalía Barbosa dijo que la entidad había puesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en 30 billones de pesos. El mensaje lo remató que era la mayor cuantía en la historia de la Fiscalía, lo cual sería verdad si la cifra fuera cierta. El pasado 2 de enero, la misma entidad estableció que en un comunicado oficial de su cuenta X, antes Twitter, que las acciones definidas en la estrategia Argenta, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia, han sido determinadores para identificar y afectar 31.075 propiedades que habrían sido adquiridas con dineros ilícitos o utilizadas para la comisión de conductas delictivas. Posteo de la Fiscalía menciona al fiscal Barbosa como la persona que diseña hasta el más mínimo detalle las estrategias de la entidad, A las que la Fiscalía ahora ingresa con la estrategia de intervención Argenta, que busca, a través de la afectación de las finanzas criminales de todas esas estructuras, golpearlas y perseguirlas judicialmente. Como es costumbre en todas las recientes publicaciones del ente investigativo, elogian y mencionan al Francisco Barbosa para alimentar de su pomposa pedantería. Gracias al fiscal Barbosa, por cuenta del fiscal Barbosa, estrategia dispuesta por el fiscal Barbosa, idea del fiscal Barbosa, como lo ordenó el señor fiscal Barbosa, como lo advirtió el fiscal general Barbosa, decisión liderada por el doctor Francisco Barbosa. Y el mejor, El excelentísimo señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado. siempre con mayúsculas, siempre su título con mayúsculas. Pues acá siguieron con esa orden narrativa estableciendo, abro comillas, el resultado es producto de la estrategia de priorización y las acciones investigativas realizadas durante el periodo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, cierro comillas. La publicación tiene adjunta una foto con datos de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio que van desde el 12 de febrero de 2020, día antes de la posesión de Barbosa, hasta hacer un corte el 29 de noviembre de 2023. Según esa comunicación oficial, la Fiscalía reitera que en esa administración el valor de los bienes a los que se les han puesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio es de 30 billones de pesos, traducidos en 31.075 propiedades, 7.962 predios urbanos y rurales ocupados, 927 establecimientos de comercio, 18.317 semovientes, 475 sociedades y 2.859 vehículos, embarcaciones y aeronaves. El comunicado de la Fiscalía concluyó, además, que todos los bienes incautados fueron entregados a la SAE. Contundente. Nosotros le quitamos en esta administración, que termina, 30 billones de pesos a la mafia, 22 billones de pesos al narcotráfico. Para que se hagan una idea, esta cifra es la misma del presupuesto de Bogotá para 2024, o un número mayor a la sumatoria de los recursos de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y las 5 siguientes ciudades más grandes del país, todas juntas. O lo mismo que la industria del petróleo y gas, la más importante de la economía, le entrega a la nación para su presupuesto nacional, o lo que se estima en los cálculos más alegres que pueda haber en el tesoro sumergido del Galeón San José. De pronto, deberíamos mandar a Barbosa a buscar eso también. Pues como Barbosa dice una cosa, el fiscal dice la otra. El 13 de enero, el funcionario en una entrevista con El País de Cali volvió a la famosa cifra de 30 billones de pesos. 30 billones de pesos le quitamos a la mafia. Esa es una cifra que tengo en la cabeza inmediatamente. Usted me hace la pregunta. El 29 de enero repitió la misma cifra en una entrevista con El Tiempo, diciendo que la Fiscalía desmanteló más de 2.000 organizaciones criminales. Pero 2 días después,
El pasado 31 de enero, Barbosa sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida y en el resumen de esa jornada dijo que se han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 31.066 bienes avaluados en más de 7.000 millones de dólares. Es decir, volvió a la cifra que decía en agosto del 2023 de casi 28 billones de pesos. Ni las cifras coinciden, ni los bienes tampoco. De pronto en Estados Unidos o en inglés, el excelentísimo señor fiscal le da más temor exagerar o decir mentiras. No es claro. En esto es importante aclarar que todas estas cifras, sea cual sea la real, no están sustentadas en avalúos, valoraciones empresariales realizadas por peritos expertos para cada uno de los tipos de activos. No, por eso vamos al principio para entender ¿de dónde salen esos números? Según los datos oficiales provenientes de las cifras del empalme entre el gobierno del expresidente Iván Duque y el gobierno del presidente Gustavo Petro, con corte al 31 de agosto del 2022, el inventario de la SAE indicaba que esa entidad administraba 24.441 bienes no sociales, 1.632 sociedades y establecimientos de comercio y 5.069 medios de transporte por un valor aproximado de 9.4 billones de pesos. De acuerdo con esto, la Fiscalía de Francisco Barbosa habría incautado la bicoca de 20.5 billones de pesos o un poco más entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023. Como dijo Diomedes Díaz en una famosa entrevista con Ernesto McClausen. Pero no sé, Ernesto, no sé. Frente a estas cifras, la SAE, en respuesta a un derecho de petición de esta columna, estableció: ellos no cuentan con los datos reportados por la Fiscalía. Abro comillas. En consecuencia, las cifras reportadas por la Fiscalía General de la Nación no coinciden con aquellas reportadas por la SAE, toda vez que la cantidad de bienes indicadas por la Fiscalía contiene aquellos activos a los que les han impuesto medidas cautelares y no a los recibidos materialmente por esta sociedad en el marco de las diligencias de secuestro. Por eso las cifras no cuadran, como lo muestran los datos oficiales. Tremendo detallito. Entonces, dirijámonos a la Fiscalía, que en memorando radicado por esa institución, la delegada para las finanzas criminales, la doctora Luz Ángela Bahamón, estableció que la diferencia que se configura entre lo reportado por la Fiscalía y lo administrado por la SAE obedece a las siguientes razones. Tomen nota. 1. Algunos vehículos afectados tienen inscrita medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados. A una cantidad significativa de semovientes se les inscribe la medida cautelar ante el ICA, pero al momento de secuestrarlos no se ubican en el lugar donde se reportaron. 3. A la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento. 4. Resulte posible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dados la compleja situación de orden público en determinadas regionales. Entonces, la diferencia está en que no hemos podido coger las vaquitas. Increíble que esa sea la explicación. Y esto se empeora cuando se hace una revisión de algunos bienes que sí están materializados. En ese listado se encuentran empresas que han sido incautadas, que tienen cuentas por cobrar o deudas que son mayores a su valor comercial, o sociedades que son únicamente el cascarón corporativo sin ninguna propiedad, estructura económica o cuenta bancaria. Es decir, no tienen ni sillas. El inventario incluso contiene construcciones caídas o vehículos e inmuebles que, al ser revisados en su estado, se encuentran en completo estado de destrucción, totalmente inservibles. Por esto, la SAE también estableció que hay que resaltar que, abro comillas, el valor comercial de los inmuebles rurales y urbanos se estiman exclusivamente solo a la hora de comercialización en razón a los altos costos de este proceso y la vigencia limitada que tienen los avalúos. Cierro comillas. Entonces volvamos a la Fiscalía. Según el director de Asuntos Jurídicos de la entidad, el señor Carlos Alberto Saboya, quien respondió a un derecho de petición sobre este tema, en el que se le solicitó el ente acusador entregara una lista de las sentencias emitidas en estos procesos de extinción de dominio, junto con la relación de bienes y sus valores correspondientes, para entender la metodología de cálculo de esa cifra o poder hacer una valoración independiente. La respuesta fue linda. Abro comillas. Es claro que la suma de dinero referida por el señor Fiscal General de la Nación hace alusión al impacto a las finanzas criminales a través de la afectación con medidas cautelares dentro de trámite de extinción del derecho de dominio. En ese marco, durante el periodo comprendido entre 2020 a la fecha, se han proferido decisiones de medidas cautelares en 879 trámites extintivos, cuya valoración del impacto a las finanzas criminales se realiza a través de la estimación económica de los activos que son objetos de medidas cautelares. Es decir, no es que tengamos en nuestro poder bienes avalados por peritos expertos que suman 5, 28, 30 billones de pesos, pónganle la cifra que quieran, incautados por la Fiscalía y entregados a la SAE. no. Sino que Francisco Barbosa está haciendo un cálculo o una valoración a ojo sobre el impacto que sus acciones tienen sobre las finanzas criminales. Esa es una cifra que tengo en la cabeza inmediatamente usted me hace la pregunta. No existen esos 30 billones de pesos en bienes incautados a la mafia para arrendar, venderse o gastarse, sino que se supone que las organizaciones criminales se están afectando en esos montos. Son dos cosas bien diferentes. Queda así demostrado que sus anuncios no son más que eso, Palabras.
y palabras falaces, como las que sigue repitiendo en las cifras institucionales de esclarecimientos de delitos denunciadas en este espacio en la columna titulada Las cifras mentirosas de Barbosa. Retiran las solicitudes y los casos vuelven a los despachos sin avance, lo que es una forma de manipular internamente las estadísticas para el rendimiento de la entidad. Eso ha llevado a lo que se conoce como esclarecimiento sea solo una manipulación de las cifras en una etapa del proceso en la que aún no se ha esclarecido nada. Todo esto evidencia sus contradicciones y mentiras en cuanto a la fiscalía que tenemos y la fiscalía que Barbosa exagera estar manejando. Y como dice el refrán, los que se exageran se desdibujan. Por eso en las comunicaciones oficiales de la fiscalía de ahora en adelante le deberían poner en sus diferentes trinos por cuenta de las mentiras y la vanidad del exageradísimo desdibujado señor fiscal general de la nación, doctor Francisco Barbosa Delgado. Eso sería más puntual. Y si quiere, hasta con mayúsculas. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna en la revista Cambio en su página web cambiocolombia.com.